Bien, vamos a continuar con el contenido 1.3. Ya vamos a ver lo que es el dominio y rango de una función. Bien, tenemos el problema inicial y nos dice que utilizando la ecuación y la gráfica de la función f de x igual a 3x al cuadrado, responde lo siguiente. La primera pregunta es ¿para qué valores de x está definida f de x? ¿Y cuáles son todos los posibles valores para f de x? Ahora. Vamos a responder la primera pregunta. Nos dice, ¿para qué valores de x está definida f de x? Es decir, ¿para qué valores de x yo voy a encontrar siempre un valor en y? Básicamente lo vamos a entender de esa forma. Ahora, lo primero es que vamos a realizar una tabla de valores, porque como a través de la gráfica es que vamos a definir esto, entonces tenemos que graficar. Siempre que tengamos que graficar, vamos a realizar esta tabla de valores. Bien, en este caso yo asigné el valor -1, 0 y 1 y la función es f de x 3x al cuadrado. Ahora, donde me aparece x, la misma dinámica, vamos a colocar el valor que tengo a este extremo, ¿verdad? En este caso aquí sería f de -1 igual a tener 3 por -1 al cuadrado igual a 3. ¿Por qué igual a 3 -1 al cuadrado? Pues todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo, entonces 1 -1 al cuadrado, eso es 1, y 1 por 3 eso es 3. Ahora, f de 0 iría aquí igual a tener 3 por 0 al cuadrado, entonces 0 al cuadrado eso es 0 y 0 por 3 eso es 0 también. Ahora, f de 1 eso es igual a tener 1 al cuadrado, eso es 1, y 1 por 3 eso es 3. Los pares ordenados entonces me quedan de esta forma, -1,3 y 0,0 y también me queda 1,3. Ahora bien, vamos a graficar el primer punto, pues está en -1,3. Entonces, -1 pues lo tengo por aquí. Voy a poner el puntero láser para que lo puedan ir viendo. Bueno, -1 yo lo tengo por acá. Si se dan cuenta, lo tengo por aquí. Y luego, a partir de ese -1 pues yo me voy y llego hasta el 3 en Y. Aquí tengo el primer punto. Luego el otro punto que yo tengo es 0,0, entonces el punto de origen, ¿verdad? En ese no hay pérdida. Ahí tenemos el punto 0,0. Luego tenemos el punto 1,3. Me voy al 1 y a partir de este 1 me dice 3 en Y. Entonces avanzo y subo hasta llegar a 3 en Y. Una vez yo tengo esto, pues yo uno todos esos tres puntos. Uno esto y yo me puedo prolongar porque yo sé que esa gráfica lleva ese comportamiento que es abierta hacia arriba. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta es una parábola. Porque es una parábola, vamos a retomar lo que vimos en el otro contenido. Es una parábola porque es de grado 2 o porque tiene potencia 2 o porque es una función cuadrática o porque está elevado al 2 como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? De todas esas formas nosotros lo podríamos indicar o decir. Ahora bien, ya tenemos la gráfica, pero lo que nos está preguntando es para qué valores de x está definida f de x. En pocas palabras, voy a observar para qué valores de x yo siempre voy a encontrar un valor en f de x. Si ustedes se dan cuenta, si yo me voy aquí al 0, al 1, yo encontré un valor aquí en y o en f de x. Es decir, que si x es igual a 0, pues y es igual a 0 y aquí lo podemos ver en la tabla. Si yo coloco que x es igual a 1, pues en ese caso f de x es igual a 3. Ahora, si yo me voy aquí, avanzo para el 2, yo si siguiera esa gráfica por acá, siempre voy a encontrar un valor para f de x. Ahora, si yo me voy para este otro extremo, si me coloco en -1 aquí en x, voy a encontrar un valor en f de x que va a ser 3. Si me coloco aquí en el 2, si yo continúo, también voy a encontrar un valor en f de x. A partir de eso, ¿qué podemos decir? Bueno, antes de eso, nos recuerda que la gráfica es una parábola abierta hacia arriba, lógicamente, ¿verdad? Con vértice 0,0, como se muestra en la figura, nos dice. Bueno, a partir del análisis que yo les estaba haciendo en esta gráfica, pues nosotros podemos decir lo siguiente, que en la ecuación de la función f de x igual a 3x al cuadrado, la variable independiente x, recordemos que esa es la variable independiente,
puede tomar el valor de cualquier número real. ¿Y por qué cualquier número real? Porque yo puedo tomar el cero, puedo tomar números aquí en X positivos, puedo tomar negativos y siempre nos dice que será posible encontrar su correspondiente f de x, es decir, su correspondiente en el eje Y. Porque recordemos que si yo digo f de x es como que yo esté diciendo y. Ahora, por lo tanto, nos dice que f de x está definida para cualquier número real que tome el valor de x. ¿Qué significa? Que x puede tomar cualquier número real y yo siempre voy a encontrar un valor que le corresponde en el eje y o en f de x, es decir, que siempre estará definida. Bien. Quedémonos ahorita con este análisis. Ahorita lo que yo he analizado es el eje X. He analizado que puede tomar cualquier valor y cualquier valor que yo tome, siempre voy a encontrar un valor correspondiente en el eje Y. Es decir, que siempre va a estar definida para f de X. Quedémonos con eso ahorita, luego vamos al paso número 2. Nos dice cuáles son todos los posibles valores para f de x. Ahora ya no me está preguntando los posibles valores para x, me está preguntando para f de x, pero ¿quién es f de x? Básicamente y. Entonces yo voy a observar cómo se comporta la gráfica en el eje y. Si ustedes se dan cuenta, bueno, el eje y es todo este eje vertical, ¿verdad? Si se dan cuenta, ¿desde dónde inicia? Inicia desde cero. Se dan cuenta que desde cero para abajo no tengo nada de gráfica. Inicia desde ese punto. ¿Y hacia dónde va? Va hacia el uno, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el infinito positivo. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Que en la gráfica de la función, el valor más pequeño que toma la variable de la dependiente, perdón, y igual a f de x, ocurre cuando x es igual a cero. Y lógicamente, ¿verdad? Aquí les decía que el valor más pequeño que toma y es cero. ¿Y qué valor toma x en este caso? Pues miren, este punto está en la coordenada 0,0. Por eso me dice que x es igual a cero. Ahora, a medida que x aumenta o disminuye, el valor de f de x siempre aumentará. Bien, fijémonos en eso. Si x es 1, el valor aquí está en y igual a 3. Ahora, si yo avanzo al 2, este valor en y va aumentando. Ahora, si yo me voy para este extremo en -1, pues yo el valor en y lo tengo aquí en 3. Si me voy más acá al -2, siempre el valor en y va aumentando. Eso es lo que me está diciendo en este caso. Y luego nos dice, esto lo refleja el hecho de que la parábola se abre hacia arriba. Por lo tanto, los valores posibles para f de x son los números reales mayores o iguales a cero, es decir, los números pertenecientes al intervalo 0, hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Por lo mismo que les explicaba. Como me está diciendo cuáles son los posibles valores para f de x, yo observo los valores en el eje y, es decir, desde donde se empieza a obtener valores en este eje y. En este caso, el valor mínimo es cero. Y a partir de eso, yo sigo aumentando, mire, uno, 2, 3, 4, hasta el infinito positivo. Entonces, los posibles valores para f de x están definidos para a partir del cero y continúa hasta el infinito positivo. Y yo en este caso incluyo al cero, ¿verdad? Porque a partir de ese es donde se empieza a observar estos valores para f de x o para el eje y, como nosotros lo queramos ver. Entonces, como hemos hecho ese análisis, entonces nosotros decimos que esos valores son pertenecientes al intervalo 0, infinito positivo. Recordemos aquí, pues el corchete en cero va cerrado porque me está incluyendo este valor. Ahora, en el infinito positivo, recordemos, ya sea infinito positivo o negativo, el corchete siempre le va dando la espalda o está cerrado. Bien, tenemos ahora la definición y quiero que prestemos atención, mucha atención a esta parte. Nos dice, el dominio de una función f se denota por df y es el conjunto de todos los números x para los cuales f de x está definida. Ahora, significa que para encontrar el dominio de una función, lo que voy a observar
es el comportamiento de los valores en X. Recuerden eso, dominio se refiere al comportamiento de los valores en X. Ahora, el rango de una función se denota por RF y es el conjunto de todos los posibles valores para f de X, que significa que el rango, para definir el rango, yo voy a observar los valores en f de x, pero ¿quién es f de x? F de x es el eje y. Entonces, veámoslo de esta forma, ¿verdad? Y lo recordamos de esta forma. Para determinar dominio, yo voy a observar los valores en x. Para determinar rango, voy a observar valores en f de x o y. Ahora, dice que en el caso de las funciones lineales, tanto el dominio como el rango son el conjunto de los números reales. Esto ya está por definición. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el dominio y el rango de una función lineal, ustedes automáticamente me van a decir, ah, y esos son el conjunto de los números reales para ambos. Es decir, el dominio está definido para los números reales y también el rango está definido para los números reales. Ahora, lo vamos a denotar por este símbolo, ¿verdad? Por esa R que significa reales. Ahora nos dice, mientras que para funciones de la forma f de x igual a x al cuadrado, el dominio es R. ¿Qué significa eso? Que para funciones cuadráticas, el dominio siempre será R y el rango va a depender de quién? Del valor de A. ¿Quién es A? Es el coeficiente que va a acompañar a esa x al cuadrado. Y nos dice, aquí tenemos las condiciones, que si A es mayor que cero, es decir, que si A es mayor que uno, que 2, que 3 y así sucesivamente, nos dice que el rango va a estar definido para cero, infinito positivo, si esta A es mayor que cero. Ahora, luego nos dice que si A es menor que cero, es decir, que si A es negativa, entonces el rango será desde menos infinito hasta cero. Esto quiero que lo manejemos revés y derecho. Dominio se refiere a los valores que está definido para X. Ahora, rango se refiere a los valores que están definidos para Y o para F de X. Ahora, el dominio y rango de una función lineal son todos los reales. El dominio para una función lineal son los números reales. El dominio o el rango, perdón, para una función lineal también son los reales. Ahora, en el caso de una función cuadrática, el dominio son los reales, pero el rango dependerá de estas condiciones, dependerá del valor de A. Si A es mayor que cero, entonces el rango irá desde cero hasta infinito positivo. Si A es menor que cero, es decir, si A es negativo, entonces el rango irá desde menos infinito hasta cero. Ahora bien, esta definición a nosotros nos sirve para identificar esto sin necesidad de un plano cartesiano. Veamos aquí un ejemplo. Estos ejemplos no se los desmate, pero yo necesito que ustedes me entiendan bien. Sé lo que la definición me está diciendo, ¿verdad? Tenemos aquí, encuentra el dominio y el rango de cada una de las siguientes funciones. Tenemos esta función f de x igual a un tercio de x más 4. Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar, ¿será esto una función lineal o una función cuadrática? Lógicamente es una función lineal porque es de grado 1 o tiene potencia 1. Veamos entonces, recordemos que para una función lineal el dominio son los números reales y también el rango son los números reales. Eso ya por definición. Ahora bien. Bien, les decía que aquí teníamos la función lineal. Si es una función lineal, ya nosotros sabemos que el dominio serán los reales y el rango serán también los reales. Entonces, nos queda de esta forma. Ustedes lo que me van a decir, ah, la función f de x es una función lineal, es de la forma f de x igual a x más b. Ah, ¿quién es A? A es el coeficiente que acompaña a x y b sería 4, ¿verdad? En este caso. Pero a nosotros aquí nos interesa saber que esta es una función lineal y que por lo tanto el dominio de f serán los reales y el rango de f serán los reales. Ahora bien, simplemente esto es lo que me van a hacer. No me van a hacer gráficas en este caso. ¿Por qué? Porque ustedes me van a utilizar lo que la definición me está diciendo para que ustedes puedan eh, desarrollar el dominio o encontrar el dominio y el rango en este caso.
Bien, aquí tenemos una representación. Si ustedes se fijan, si yo les pregunto por qué el dominio de esta función son los reales, porque el dominio, como yo voy a observar los valores en X, yo me fijo que para X está definido a -6, -5. Luego si yo sigo avanzando, llego al -1, luego para el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y los números reales contienen tanto los valores en números positivos, negativos, el cero, es decir, incluye a todos los números. Ahora, en el rango también el mismo análisis, ¿verdad? Está definido para todos los reales porque si yo me fijo aquí, está definido tanto para valores positivos en Y. Si yo sigo prolongando esta gráfica, yo me voy a encontrar ya con los valores negativos en Y. Entonces está definida tanto para valores negativos, el cero, y valores positivos, es decir, para los valores reales. Ahora bien, luego vamos a ver este otro ejemplo. Nos dice encuentra el dominio y el rango de cada una de las siguientes funciones. La misma indicación, ¿verdad? Solamente que este es el ejemplo número 2 y tenemos aquí f de x igual a menos x al cuadrado. Lo primero que observo, se trata de una función cuadrática. Y de una función cuadrática, según la definición, pues el dominio son los reales, ¿verdad? Según la definición, ya tengo esa respuesta, pero el rango yo lo voy a definir acorde al valor de a. Decíamos lo siguiente, entonces, que la función f de x igual a menos x al cuadrado es de la forma f de x igual a x al cuadrado. ¿Quién es a? Es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. Pero aquí, si ustedes no observan que hay un coeficiente, implícitamente está un uno, pero como está negativo, entonces el coeficiente o a es igual a -1. Entonces yo digo que el dominio de f por definición son los reales. Y como a es menor que cero, claramente, ¿verdad? Los números menores que cero son negativos. Entonces aquí observamos que el -1 es negativo. Entonces esto entra en a menor que cero. ¿Y qué decíamos allá en la definición? Que si a es menor que cero, entonces el rango de f será o irá desde menos infinito hasta cero. Entonces aquí yo vengo y lo coloco así. Entonces el rango será igual a menos infinito, coma, cero. Ahora bien, tenemos aquí el análisis, ¿verdad? Si se fijan, pues el dominio está definido para todos los números reales, es decir, que si yo me voy para aquí, para -4, -5, -6, etcétera, yo siempre voy a encontrar un valor que me dé un determinado punto en Y. Ahora, si yo me voy 1, 2, 3, 4, si yo le asigno cualquier valor aquí en X, yo siempre voy a encontrar un valor en Y. Es decir, que por eso en el dominio está definido para todos los reales. Ahora, si yo me voy a definir o a intentar interpretar lo del rango, me dice que los valores van desde menos infinito hasta cero. ¿Por qué de menos infinito hasta cero? Si yo me fijo, ¿dónde inicia esta parábola? Inicia en cero en Y. Y ahora los valores en Y están o van de la siguiente forma. Miren, cero, -1, -2, -3, -4, -5, etcétera. Y si yo continúo, me voy hasta el infinito negativo. Entonces, por eso dice que va desde menos infinito negativo hasta cero. Recuerden que yo les decía a ustedes quién es menor, menos infinito negativo o el cero. Entonces siempre va a ir aquí el número o en este caso el infinito que sea menor. En este caso sería menos infinito, coma cero. Recuerden que el corchete siempre va abierto o dándole la espalda, como ustedes lo dicen, al infinito. Y aquí en cero siempre por definición va a ir abarcándolo, es decir, cerrado. Ahora bien, en base a eso, ya ustedes me van a desarrollar estos ejercicios que dicen lo mismo, encuentra el dominio y el rango de cada una de las siguientes funciones. Cualquier duda o consulta, pues me la pueden hacer llegar, voy a estar pendiente.